Embajadores del pasado, el oscuro legado de los gobiernos uribistas según Gustavo Bolívar. En un contundente mensaje en redes sociales, el actual director del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, Gustavo Bolívar, expuso una lista que no ha dejado indiferente a la opinión pública. En su tuit, el escritor y político destacó una serie de nombres de antiguos embajadores asociados al uribismo, vinculándolos con graves acusaciones que abarcan desde crímenes atroces hasta escándalos de corrupción. La lista mencionada por Bolívar incluye a figuras que desempeñaron un papel crucial en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, y cuyas gestiones, según el director del DPS, estarían marcadas por escándalos que atentan contra los principios de justicia y transparencia. Esta denuncia plantea una reflexión sobre el impacto de estas decisiones políticas en la imagen internacional de Colombia y el legado ético que dejaron. Los nombres que encienden la polémica. Gustavo Bolívar menciona a 7 personajes en su publicación. 1. Jorge Noguera, exdirector del DAS, condenado por su participación en crímenes de lesa humanidad. Las investigaciones revelaron que compartió información de inteligencia con grupos armados ilegales, lo que resultó en la muerte de varios líderes sociales. 2. Salvador Arana, exgobernador y diplomático, vinculado al asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz. Su caso marcó un precedente al ser el primer alto funcionario condenado por nexos con paramilitares. 3. Fernando San Clemente, ex embajador en Uruguay, cuya finca fue el centro de un escándalo tras el hallazgo de laboratorios para la producción de sustancias ilícitas. Aunque San Clemente negó cualquier relación con estos hechos, el incidente generó dudas sobre su rol en el caso. 4. General R. Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional, señalado por su presunta participación en los denominados falsos positivos. Estos casos se refieren a civiles asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate, un episodio que dejó cicatrices profundas en la sociedad colombiana. 5. Jorge Bisbal Martelo, ex embajador y senador, quien fue procesado por sus vínculos con el paramilitarismo. Según testimonios, habría actuado como asesor de Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. 6. Sabás Pretel de la Vega, ex embajador y exministro, condenado por el caso de la yidispolítica. Un escándalo en el que se ofrecieron prebendas a congresistas para aprobar la reelección de Álvaro Uribe en 2006. 7. César Mauricio Velázquez, exsecretario de prensa de la presidencia y embajador, vinculado al escándalo de las chuzadas del DAS, donde se interceptaron de manera ilegal las comunicaciones de magistrados, periodistas y opositores políticos. Un modelo diplomático en entredicho. El tuit de Gustavo Bolívar deja entrever una fuerte crítica al modelo de asignación diplomática de gobiernos pasados. La diplomacia, que debería ser un canal para fortalecer la imagen internacional de Colombia, habría sido utilizada como un refugio político para proteger a figuras cuestionadas por la justicia. Designar a personas con antecedentes controversiales no solo afecta la percepción interna del país, sino que también genera desconfianza en la comunidad internacional. Las embajadas son la cara visible de una nación ante el mundo, y el historial de quienes las lideran debería ser un reflejo de los valores éticos que se quieren promover. El contraste con el gobierno de Gustavo Petro. A diferencia de las administraciones previas, el gobierno de Gustavo Petro ha intentado marcar distancia con prácticas políticas que priorizan intereses particulares sobre el bienestar común. En su discurso de cambio, Petro ha subrayado la importancia de recuperar la confianza en las instituciones y en los representantes de Colombia en el exterior. Aunque ningún gobierno está exento de críticas, el enfoque del actual mandatario busca evitar los errores del pasado, estableciendo criterios más rigurosos para los cargos diplomáticos y promoviendo figuras con trayectorias éticas intachables. ¿Justicia pendiente? La denuncia de Gustavo Bolívar también revive un debate pendiente sobre la impunidad en Colombia. Si bien algunos de los mencionados en su lista han enfrentado condenas, otros casos aún no han cerrado sus ciclos judiciales, lo que genera un sentimiento de frustración en la sociedad colombiana. Es fundamental que los procesos judiciales sigan su curso, sin interferencias ni dilaciones, para garantizar que quienes hayan actuado en contra de la ley enfrenten las consecuencias de sus actos. Solo así se podrá construir una nación más justa y reconciliada.
El rol del uribismo en esta controversia. El uribismo, movimiento político liderado por Álvaro Uribe Vélez, ha sido una de las fuerzas más influyentes en la política colombiana durante las últimas décadas. Sin embargo, este poder también ha estado acompañado de una serie de cuestionamientos éticos y judiciales. La lista presentada por Gustavo Bolívar es un recordatorio de cómo las decisiones tomadas en el pasado todavía afectan la percepción del país tanto a nivel interno como externo. Si bien el uribismo ha defendido muchas de sus políticas como necesarias para enfrentar los desafíos de seguridad, las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y corrupción siguen empañando su legado. Conclusión: el cambio necesario. La publicación de Gustavo Bolívar es más que un llamado de atención, es una invitación a reflexionar sobre el tipo de líderes que Colombia necesita. El país no puede permitirse volver a cometer los mismos errores, y es responsabilidad de la ciudadanía exigir transparencia, justicia y ética en el ejercicio del poder. Bajo la administración de Gustavo Petro, se busca construir un modelo político que priorice los derechos humanos y el bienestar colectivo. Este cambio no será fácil ni inmediato, pero es un paso necesario para dejar atrás un pasado marcado por la impunidad y la corrupción. Colombia merece representantes que no solo sean competentes en sus funciones, sino que también encarnen los valores de honestidad y justicia que el país necesita para avanzar. La élite colombiana, un análisis del saqueo al Estado según Alfredo Mondragón. El congresista Alfredo Mondragón, representante por el Valle del Cauca, ha encendido el debate público con una afirmación contundente a través de sus redes sociales. La élite colombiana es el mayor parásito saqueador del Estado. En su mensaje, denuncia que los recursos estatales han sido utilizados por sectores privilegiados para construir centros comerciales, zonas francas, canchas de golf, EPS, medios de comunicación e incluso para financiar procesos electorales. Esta afirmación, aunque polémica, invita a reflexionar sobre el papel de la clase dirigente en el desarrollo del país y la administración de los recursos públicos. Una historia de privilegios financiados por el Estado. La afirmación de Mondragón encuentra eco en una historia de cómo los recursos públicos han sido utilizados para beneficiar a sectores privilegiados de la sociedad. Desde la creación de zonas francas hasta el apoyo a grandes conglomerados empresariales, la relación entre el poder económico y el poder estatal en Colombia ha sido, en muchos casos, cuestionada por su falta de equidad. Zonas francas, exenciones tributarias para los más ricos. En el caso de la zona franca de los hijos de Uribe, de casualidad, la Fiscalía nunca averiguó a los familiares de Álvaro Rosso. El alcalde en agosto de 2007 expidió un decreto expandiendo una zona industrial de Mosquera, en la que, por obra y gracia de esa decisión, quedaron incluidos los lotes que 8 meses antes habían adquirido Tomás y Jerónimo Uribe a través de una fiducia. 3 meses después de esa primera decisión, la alcaldía de Mosquera expidió una resolución autorizando la subdivisión del terreno, es decir, permitiendo que la propiedad fuera parcelada en lotes menores. Las dos medidas del alcalde municipal dispararon el valor estratégico y comercial de esas tierras. Urbanizables y vividas pasaron de cotizarse por hectáreas a valorarse por metro cuadrado. Con un solo señalamiento, con una sola firma de un agente del gobierno, sus hijos se convierten en multimillonarios. Luego, en un allanamiento a una firma de abogados en Medellín, se encontró en un cuaderno este escrito: excluir la tierra del alcalde, el resto llevarlo a Sociedad Promotora de la Zona Franca de Occidente, las 19 hectáreas para el alcalde a nombre de Luis Rosso y Efraín Fernández. Uribe nuevamente nunca pidió que la Fiscalía investigara a sus hijos, y hoy en estos terrenos vendidos a los familiares de Rosso crece el Parque Industrial Santo Domingo, que tiene como accionistas al exalcalde Rosso y a su hija Jenny. Es más, tanto fue el favor que Jenny Rosso se convirtió el año pasado en senadora del Centro Democrático, con patrocinio directo nada más y nada menos que del expresidente. Compatriota de Mosquera, Jenny Rosso representa los valores del Centro Democrático. Representa transparencia, cumplimiento, estudio, afecto por la comunidad. Es candidata de nuestra lista al Senado de la República. Acompáñenos votando por nuestra lista al Senado.
por Jenny Rosso. Pero esto jamás se investigó, al igual que los posibles vínculos de Tomás Uribe con Odebrecht, que según este reporte de Noticias 1, los entes investigadores no quisieron ni siquiera hacerle preguntas a Tomás y prescribieron por vencimiento de tiempo algunas investigaciones en contra de los Uribe. La declaración de Tomás Uribe ocurrió el 22 de agosto de 2011 frente al procurador general Alejandro Ordóñez, quien en 50 minutos de audiencia no hizo ninguna pregunta sobre esa reunión entre el hijo de Uribe, miembros de Odebrecht, y los Nule en Panamá. El despacho no tiene ninguna pregunta por hacer. El periodista Gerardo Reyes en 2010 le hizo una entrevista a Miguel Nule, quien reveló la reunión en Panamá entre Tomás Uribe, el presidente de Odebrecht en ese país, André Revelo, Miguel Nule y un amigo de Tomás para hablar de la Ruta del Sol. Nule dijo que fue Tomás Uribe quien los invitó a la reunión de Panamá para que se unieran Nule y Odebrecht en la Ruta del Sol. El exmagistrado Araujo preguntó por ese momento. Tomás Uribe no quiso responder. Yo no los invité a Panamá. No, a la reunión de Odebrecht. No le estoy diciendo Panamá. Yo no le podría decir eso. Yo no le podría decir eso. Yo estoy acá bajo la gravedad de juramento, señor abogado. Mal haría yo en decirle sí o no. 5 años después de la declaración de Tomás Uribe, la Procuraduría de Ordóñez tuvo que declarar prescritas por tiempo algunas investigaciones. Las zonas francas en Colombia son un ejemplo paradigmático de cómo los recursos y beneficios del Estado se han concentrado en manos de unos pocos. Aunque estas áreas se promueven como mecanismos para fomentar la inversión y el desarrollo económico, diversos estudios han demostrado que sus beneficios tributarios, como exenciones de impuestos, suelen favorecer a grandes conglomerados empresariales, dejando un impacto limitado en las economías locales. Un informe del Departamento Nacional de Planeación, DNP, en 2019 señaló que las zonas francas generaron menos empleo del esperado y que los costos fiscales de las exenciones otorgadas superaban los beneficios económicos. Además, grandes empresas han utilizado estas figuras legales para maximizar sus ganancias mientras el Estado deja de percibir miles de millones en impuestos. EPS, un modelo de negocio con recursos públicos. El sistema de salud colombiano también es un reflejo de lo que Mondragón denuncia. Las entidades promotoras de salud, EPS, diseñadas para administrar los recursos de la salud pública, han estado en el centro de numerosos escándalos de corrupción y mal manejo de fondos. Casos como el de Salud Coop, que fue intervenida por el gobierno tras descubrirse un desfalco de más de 1,4 billones de pesos. Ilustran cómo los recursos destinados a garantizar el acceso a la salud terminaron financiando lujos y privilegios de directivos. Ojo a esto. El exgerente de la EPS Asmed Salud, EPS que debe más de 954.000 millones de pesos a clínicas y hospitales, acaban de incautarle sus bienes en Armenia, Popayán, Cali y Bogotá. Él es el acusado de haber desfalcado a través de la EPS Recursos Públicos por más de 21.000 millones de pesos y sus bienes están evaluados en más de 2.580 millones de pesos. Es decir, con la incautación de los bienes solo se recuperaría un poco más del 10%. Qué bien que las autoridades vayan detrás de los corruptos de las EPS. Sí. Pero además debemos frenar en seco la corrupción dentro de ellas, porque si no, se seguirán presentando casos como estos, en los que roban miles de millones de pesos y después de muchos años aparecen tan solo una pequeñísima parte de lo que se han robado. Y seguiremos permitiendo que las deudas de las EPS sigan creciendo a la vista de todos, sin saber a dónde van a parar los recursos que reciben a tiempo del Estado para pagarle a las clínicas y hospitales. Ejemplo claro, los 7 billones que deben EPS que ya fueron liquidadas y no están activas. Esa plata perdida quedó en manos de criminales, clanes políticos y dueños de EPS. Es por esta razón que hemos solicitado a la Contraloría General de la República que levante el velo corporativo que les permite a los dueños de las EPS ocultarse detrás de normas empresariales para que el país pueda ver de frente quiénes son aquellos que acrecientan sus patrimonios a costa de los recursos de la salud. La reforma apunta a esto mismo, a tener más herramientas para que la ciudadanía pueda ver quiénes son los responsables de los malos manejos de sus recursos públicos, levantando el velo corporativo que oculta sus jugaditas corruptas. Esto es una parte de lo que queremos hacer con la reforma a la salud. La Contraloría General de la República ha denunciado que, durante años, las EPS desviaron recursos públicos para inversiones privadas, compra de bienes inmuebles y beneficios personales, mientras los ciudadanos sufrían por la falta de medicamentos y atención médica oportuna.
centros comerciales y canchas de golf, el uso de recursos públicos para proyectos privados. Aunque parezca sorprendente, parte de los recursos estatales también se han destinado, directa o indirectamente, a proyectos que benefician a las élites económicas. En algunos casos, se han utilizado incentivos fiscales y subsidios para promover la construcción de centros comerciales y clubes privados, como canchas de golf, en detrimento de inversiones sociales prioritarias. Por ejemplo, la Ley 223 de 1995 permitió exenciones tributarias significativas para desarrollos inmobiliarios de lujo bajo el pretexto de fomentar el turismo y la inversión. Sin embargo, esto generó críticas debido a que los beneficios no llegaron a las comunidades más vulnerables, sino que se concentraron en empresas constructoras y propietarios de grandes capitales. Medios de comunicación y control de narrativas. Otra de las denuncias de Mondragón se centra en los medios de comunicación, que en muchos casos han sido financiados o favorecidos por el Estado mediante contratos públicos y pautas gubernamentales. Esto no solo ha consolidado el poder de las élites mediáticas, sino que también ha permitido controlar la narrativa política y económica del país. El caso más reciente fue el de los millonarios contratos de publicidad otorgados durante el gobierno de Iván Duque a grandes conglomerados mediáticos, mientras los medios comunitarios y alternativos recibían sumas marginales. Lleva 17 minutos, doctor Petro. ¿No le puedo hacer preguntas o le hago las preguntas cuando usted quiere? Dicen que usted sabía de rock. Tiene 5 segundos para decirme qué canciones. ¿Usted cree que por hacerle preguntas como estas no tiene ética? Interrumpes. Que por ética periodística. ¿No tiene ética hacerle este tipo de preguntas? Tercera vez que me interrumpe. Tercera vez que no me responde. Sí, no. ¡No! ACDC. Sí, ACDC. 4-4. Y si le pregunto cuántos años piensa quedarse en el gobierno, ¿qué me responde? Pues la Constitución dice que 4. ¿Va a hacer algo para quedarse 4 años más? Jump. ¿De dónde saca una persona como usted cerca de $1 millón para pagar una casa como esta? Tercero, la casa no vale $1 millón. Punto para Duque, punto para Duque. Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias por acompañarnos, por su generosidad del tiempo de 1 hora y media. Hola. Muy bien. Doctor Iván Duque, muchas gracias por su tiempo. Realmente un placer tenerlo acá. Un placer, Luis Carlos. La verdad que lo disfruté mucho. A ti te han untado de mermelada. ¿Tú crees que me han untado de mermelada? A ti te han untado de mermelada. ¿Tú crees que me han untado de mermelada? A ti te han untado de mermelada. ¿Tú crees que me han untado de mermelada? Este desequilibrio perpetúa un sistema donde las voces críticas tienen menos espacio, consolidando el monopolio de información de unas pocas familias poderosas. Compra de elecciones, el poder del dinero en la política. La financiación de campañas políticas con recursos del Estado o provenientes de sectores privilegiados es otra preocupación que ha estado en el centro del debate. Diversos estudios han demostrado que el sistema electoral colombiano favorece presuntamente a quienes cuentan con mayores recursos, dejando en desventaja a candidatos independientes o provenientes de movimientos sociales. Enreda más a Iván Name, presidente del Senado de Colombia. Revista Raya reveló el video donde Arias Pistón confiesa una operación de compra de votos en el Chocó en 2022 a favor de Iván Name, ahora presidente del Senado. La Fiscalía también halló indicios de una misma operación en 2018. Estas operaciones de compra de votos se vienen gestando desde 2009 y 2011, según confesó Pistón en 2014 a la Fiscalía, luego de su captura en ese año. También aseguró que después de su testimonio recibió varios atentados en la que murió su hijo en 2015. De los nexos que tuvimos en el Atlántico, en el caso mío con políticos, hoy actualmente están en la política, que se le hicieron hasta campaña, hasta ahora para el Congreso, ahora hace 2 meses, 1 mes atrás. Te hablo de José David Name Cardoso y te hablo de Iván Name, que es el primo de él. Un ejemplo emblemático es el escándalo de la mermelada, donde se denunció que congresistas recibían contratos y recursos públicos a cambio de apoyar proyectos legislativos del gobierno de turno. Francisco Barbosa, que fue elegido en pleno escándalo por el papel de Néstor Humberto Martínez en el caso de Brecht, no hizo más que su antecesor con relación al escándalo internacional de sobornos. Según la actual fiscalía, fueron 3 años perdidos. El exfiscal Barbosa, el amigo íntimo de Duque, quien hizo historia en su gestión en la fiscalía, dejando todo un legado, pero de impunidad.
Y es que pasa la historia, por supuesto, dejando a la Fiscalía con las mayores tasas de impunidad. Y eso lo podemos evidenciar en los múltiples casos de corrupción que no avanzaron, que se dilataron y que terminaron archivándose. Triste. Pero nos llama a nosotros la atención una denuncia que acompañamos de la actual Fiscal General de la Nación, Luz Diana Camargo, quien ha alertado, quien ha evidenciado, quien ha mostrado cómo se perdieron 3 años. 3 años en razón a la investigación sobre el caso de corrupción de Odebrecht. 3 años donde el fiscal Barbosa no hizo nada. 3 años que pese a 17 fiscales, 12 asistentes, 7 analistas, no hicieron absolutamente nada en relación al caso de corrupción de Odebrecht. O tal vez, bueno, si hicieron algo, hacerle caso a Barbosa para que dilataran el proceso, para que las acusaciones que terminaron realizando en este proceso no tuvieran fundamento y terminaran llamando incluso a personas que no tenían nada que ver en el caso, mientras que a los peces gordos, mientras que a los cabecillas, mientras que a los verdaderos culpables no pasó absolutamente nada. Sin resultados. Así es como la Fiscalía de Luz Diana Camargo califica la gestión del exfiscal Francisco Barbosa sobre Odebrecht. Este caso tenía 175 procesos a cargo de 17 fiscales en la era Barbosa, pero los funcionarios de Camargo encontraron que no habían hecho nada, archivaron sus casos o los demoraron, pese a que cada fiscal tenía solo 2 o 3 procesos. Este modelo no solo perpetúa la corrupción, sino que también desvía recursos que deberían destinarse al desarrollo social. El contraste con un gobierno del cambio. Las denuncias de Alfredo Mondragón cobran mayor relevancia en el contexto del gobierno de Gustavo Petro, quien ha prometido transformar la manera en que se administran los recursos públicos en Colombia. Con iniciativas como la reforma a la salud, el fortalecimiento de la educación pública y la promoción de una economía más equitativa. El gobierno actual busca revertir las políticas que han favorecido históricamente a las élites. Además, la apuesta por una reforma tributaria progresiva busca garantizar que los sectores de mayores ingresos contribuyan de manera justa al desarrollo del país. Esto incluye eliminar beneficios fiscales injustificados y fortalecer la lucha contra la evasión de impuestos. Conclusión, un llamado a la justicia social. La denuncia del congresista Alfredo Mondragón no solo pone en evidencia las inequidades estructurales que han caracterizado a Colombia, sino que también invita a la reflexión colectiva sobre cómo construir un modelo de desarrollo más justo y sostenible. Es momento de cuestionar cómo se utilizan los recursos públicos y exigir mayor transparencia y equidad en su distribución. El gobierno actual enfrenta el desafío de romper con las prácticas del pasado y demostrar que es posible construir un Estado al servicio de las mayorías y no de unas pocas élites. La transformación que Colombia necesita depende no solo de las políticas implementadas, sino también del apoyo y la vigilancia de una ciudadanía comprometida con el cambio. La élite colombiana es el mayor parásito saqueador del Estado. Hacen multimillonarios créditos que no pagan, respaldados por recursos del Estado. Ponen a su familia en las juntas directivas de EPS que saquean los recursos del Estado. Hacen canchas de golf, compran edificios y los remodelan con los recursos de la salud que son del Estado. Adquieren zonas francas en beneficio de los prolijos emprendedores de las élites. Se hacen elegir en cargos de elección popular financiados con recursos saqueados del Estado. Son dueños de los medios de comunicación que manipulan a la opinión pública y los financian con pauta pagada con recursos del Estado. Construyen centros comerciales con recursos del Estado y de la gente. Viven de contratos del Estado que obtienen pagando sobornos con recursos del Estado. Construyen carreteras y peajes subsidiados con recursos del Estado. Sin Estado no habría educación pública, no habrían becas educativas, ni sistema pensional, no habría sistema de salud, ni seguridad territorial, ni subsidios de vivienda, ni licencia remunerada, ni desarrollo en infraestructura, ni protección del medio ambiente. Para seguir engrosando su capital, las élites colombianas que ahora posan de libertarias, lo que quieren es seguirlo desangrando. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros.
Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.